Diseño de plantas industriales. Trabajo colaborativo número 3. Flujo y manejo de materiales de una fábrica de cortinas, del proceso de fabricación de una cortina técnica. Grupo colaborativo número 256596, raya al piso 76, presentado por quien les habla, Luis Álvaro Guayacundo, código 8066209, tutor Leonardo Alzate, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Plantilla de diagrama de bloques. Cortina técnica. El primer punto es la recepción de materia prima, que es policloruro de vinilo PVC e hilo de poliéster. El segundo es el proceso, son los procesos productivos. Tenemos el tejido vinílico. En tercer punto tenemos los telares, el urtidor, tenemos trama y tenemos urdimbre. Seguimos con el termofijado, pruebas de control de calidad, resistencia mecánica, alargamiento a la rotura, embalaje de la materia prima, papel y cartón son los más utilizados para el embale, almacenamiento de materias primas y producto. Se almacena cada producto de acuerdo al lugar asignado en el depósito. Embarque y despacho del producto. Empresas de carga especializada. Se revisa la mercancía que esté en óptimas condiciones. Bien, continuamos. En el slide número 3 tenemos el muelle o área de residuo de materiales. Es allí donde tenemos la presencia de todos los vehículos que traen los insumos y otras maquinarias propias para poder hacer el descargue del PVC, del polivinilo de cloruro, se puede decir en material crudo, para iniciar su proceso. En esta zona pues se hace la primera fase de clasificación para poder entrar a la siguiente área del proceso conforme a nuestro mapa de nuestra empresa. En el slide número 4 tenemos el área de bodega. Este es un sitio destinado para el almacenamiento, o como dice la palabra, el bodegaje del polivinilo en su presentación. Se usa en bolsas sintéticas, son bolsas de fique, material vegetal, que lo que busca es proteger como tal este insumo de humedad y de otros elementos propios del ambiente que pueden llegar a afectarlo. Aunque es sumamente resistente, es necesario mantener esta área, esta locación en perfecto orden, aseo y con condiciones óptimas de clima para poder disponer de ellos de una manera ordenada y conforme al mapa de proceso. Bien, llegamos al área de bodega de tubos de aluminio. Los tubos de aluminio como tal son indispensables para darle la forma a la cortina técnica. Su diámetro y la forma en que se almacenan reducen el espacio de nuestra planta y procuran mantener en el mapa de proceso el orden y la estrategia en reducción de tiempos y costos debido a la forma en que precisamente aborda la técnica de nuestra cortina técnica. Debería haber hecho otro, pero esta vez llegamos a la bodega de accesorios, sumamente importante en todo el proceso de fabricación de la cortina técnica. Dependiendo de las dimensiones y de la forma en que avance nuestra planta con respecto pues, a la demanda que tengamos. Aquí tenemos los accesorios en tamaños, en formas, dimensiones, y conforme a los inventarios y conforme a la planeación están allí organizados.
es de vital importancia, a pesar de que son elementos muy pequeños, son elementos que se convierten en parte indispensable del mapa del proceso de la fabricación de nuestra cortina técnica. Llegamos a la bodega de otros insumos y otra materia prima. Aquí podemos encontrar otros elementos propios del proceso, elementos como por ejemplo empaquetaduras que pueden ser solicitadas por nuestros clientes con diferentes diseños, formas y clases. Asimismo, para los diferentes tipos o lugares donde se despache nuestro material. Entonces tenemos una bodega exclusiva donde guardamos, donde se guardan, donde se almacenan estos otros elementos que constituyen pues parte fundamental del proceso y materia prima. Bien, seguimos. Pasamos al área de tolva. En esta área se toma el PVC en gránulos o material crudo, que también lo llamamos, se introduce en la tolva. Esta a su vez lo lleva a una cámara donde está expuesta a 165 grados de temperatura, 165 grados centígrados. Luego allí hay un tornillo sin fin que va llevando el material a la etapa final de esta maquinaria, donde ya propiamente el material va fundido para seguir con la siguiente fase. Bien, continuamos. Después de pasar de la máquina donde tenemos el material fundido, el PVC fundido, seguimos con el hilo de poliéster. Abro aquí un pequeño paréntesis. El hilo de poliéster es un hilo de otro de los insumos que utilizamos de muy alta resistencia. También es comparado con las poliamidas que se utilizan en arneses, en elementos para cuerdas de seguridad, para la fabricación de paracaídas. Este material también está crudo en forma de hilo. Una vez sale el PVC fundido, de otra cámara está saliendo el hilo de poliéster, y allí empieza la fusión, se empiezan a unir para generar el tejido vinílico, que es la fuente principal para la elaboración de nuestra cortina técnica. Bien, continuando con el proceso, seguimos al área de bobinado de polyscreen. Ya aquí nuestro material cambia de nombre en razón a que ya viene la fusión de PVC y del material sintético de alta calidad. Aquí en el bobinado de polyscreen encontramos tubos se puede decir de almacén o accesorios de diferentes diámetros que me permiten bobinar o enrollar, por decirlo de esta manera, este producto, este hilo de alta calidad, dependiendo de la demanda que tengamos. Allí también está la selección o la primera selección de colores. Asimismo, en esta área no solamente se hace el enrollado, sino también se hace la primera clasificación de colores para la fabricación de nuestra cortina técnica. Bien, después del área de bobinado, donde ya tenemos pues todos nuestros bobinos allí listos, son llevados al urdidor. Allí en el urdidor tenemos dos fases o dos gamas. Uno, el urdidor de telares, donde tenemos el tejido longitudinal, y el segundo es el tejido de trama, que es el tejido que se va elaborando de manera transversal. ¿Y qué depende de eso? Pues obviamente de nuestro plan y de nuestro proceso, como está dispuesto. ¿De qué se trata? Se tienen muchos bobinos, muchas bobinas de hilos, todas puestas o dispuestas en un orden específico, y ellos empiezan a entrelazar.
Ponemos el ejemplo cuando se hacen tejidos de sombreros a mano o de ruanas o de otros elementos artesanales. Cuando se realizan con máquinas artesanales, lo que se hacen es interponer hilos sobre hilos y estos se van trenzando. El urdidor en realidad es una máquina que hace este proceso multiplicado entre 3.000 y 4.000 veces. Después del proceso de urdimbre pasamos al proceso de telar. Ya una vez tenemos todo nuestro primer proceso, nuestra primera área, ahora lo que tenemos que hacer es un hilo en particular que va de manera horizontal, va a hacer que se unan esos 5.000 hilos que fueron dispuestos desde el bobinado, de manera que este vaya y vuelva en sentido contrario al que van los otros hilos para generar la forma de nuestra cortina técnica. Los hilos que van y un solo hilo que va y regresa hasta tener el tejido. Bien, seguimos con el área de termofijado. Una vez sale de nuestro segundo proceso posterior al bobinado y al urdidor, donde ya tenemos el tejido, nuestra primera capa de la cortina técnica, como dice aquí la palabra termofijado, lo que hace precisamente esta fase del proceso es darle integridad a nuestra cortina, en razón a que cuando vaya a ser cortada, esta no se deshilache ni pierda sus propiedades, dado que en el momento en que fue trenzada, dependiendo de la forma y de la manera que fue trenzada, con espacio, sin espacio, tupida o no tupida, si esta en el momento en que se vaya a seccionar, dependiendo de los pedidos o de las razones que tengamos en nuestra producción, si no tenemos el termofijado, pues no vamos a tener la integridad que requiere la primera capa o las capas de nuestra cortina técnica. Le va a dar mayor maleabilidad y va a permitir que esta no se deshilache técnicamente, diciéndolo. Bien, llegamos al área de tubo, de enrolle y contrapeso. Una vez sale nuestra capa de termosellado, nuestra cortina técnica de termosellado, pasa a ser almacenada o a ser formada sobre estos tubos de enrolle. En los extremos de cada una de las secciones de cortina se colocan, como repito, decimos, unos contrapesos precisamente para darle nivel o plomo a la cortina. Y de esta manera podamos tomar las medidas de manera más precisa, más correcta, sin dar lugar a pérdidas de material, sin dar lugar también a daños. Pues de qué depende el corte de los pedidos o de las cantidades que nos estén solicitando, y pues de esta manera hacerlo sin tener pérdidas de material. Bien, después de que vamos por el área de enrollado y de contrapeso, este corte se hace algo bien, es lo que nos permite es hacer un corte preciso, un corte de material, un corte que depende de las dimensiones que nos estén solicitando, el área de producción, el área comercial. Y pues allí es donde salen las primeras partes de nuestra cortina técnica, en colores, en formas y dependiendo pues cómo vaya nuestro proceso. Bien, después del proceso de corte venimos con el proceso de termosellado superior e inferior. Después
después del corte como tal, lo que necesitamos es que el extremo longitudinal de la cortina técnica esté debidamente terminado y cumpla con las características de calidad y de integridad que nos está pidiendo esta fase del proceso. Por tanto, allí lo que se hace es dar un terminado de calidad al extremo, a los extremos de la cortina como tal. Llegamos a la mesa de ensamblaje, donde después de darle el corte de haber tomado la parte de la cortina técnica que se ha requerido en esta fase del proceso, pues aquí en esta parte es donde se empieza o se inicia la primera fase de embalaje como tal de la cortina técnica cortada, terminada en su integridad. Bueno, llegamos al área de control de calidad. Aquí se hace la primera inspección técnica del estado final de la cortina. Se hacen varias revisiones. Inicialmente se hace una verificación visual, donde se toma la información de la cortina, del producto que ha salido, colores, formas y todos los requisitos que nos han sido solicitados para la finalización del producto. Posterior a eso también se hacen unas pruebas de luz que nos permiten detectar cualquier otro defecto o daño en la calidad del producto final. Digamos que en control de calidad también, repito, llegamos a esa fase documental donde tomamos la información estadística y demás de nuestro producto elaborado. Bien, llegamos al área de empaque y alistamiento. Bueno, en esta área pues se determina qué tipo de empaque vamos a utilizar para poder embalar las cortinas. ¿De qué depende esto? Depende también de nuestros clientes o de los clientes que tenga en este momento la organización. También depende de las cantidades de cortinas técnicas que se hayan elaborado. Asimismo, los colores y las formas, el tramado con el que haya sido elaborado, de ello también depende la forma en el que va a ser empacado y embalado. Repito, también depende a qué sectores vaya a ser o cuál sea el destino final de la cortina. De eso también depende cómo debe ser embalado y empacado como tal. Bueno, aquí llegamos a nuestra parte final bueno, como su palabra lo dice, una vez embalado o empacado el material, entra pues nuestra primera sinergia con elementos de transporte de oportunidad, y se determinan pues los destinos finales de nuestras cortinas previamente elaboradas. Hablamos de transporte de oportunidad, donde podamos optimizar y hacer sinergia para disminuir costos en tiempos y en movimiento de desplazamiento de nuestros productos terminados. También allí depende la forma del transporte, también depende si posterior al envío terrestre, nuestra función es enviarlo vía terrestre, si el destino es puerto marítimo o puerto aéreo. En síntesis, hemos explicado, como indica la guía de trabajo y los requisitos de trabajo colaborativo número 3, explicamos el flujo de material que entra a cada estación y el flujo de material que sale de cada una de las estaciones del proceso de fabricación de cortinas técnicas. Desde el momento en que ingresan los materiales, se dio explicación de todos los materiales e insumos que ingresan hasta pues la parte final
que comprende pues el embalaje y despacho del producto terminado.